PDVSA fue algo bien circunstancial, ¿no? Un día que yo estaba en mi oficina, en la oficina de presupuesto, el presidente Chávez me llama y me dice, vente a la casona que necesito hablar contigo. Me fui a la casona y allí después de un rato de antesala entro y el presidente me dice, vamos a sentarnos aquí debajo de este cuadro de Francisco de Miranda, porque tengo que decirte algo que es muy importante. Bueno, nos sentamos allí y entonces me dijo, necesito pedirte algo, quiero que asumas la presidencia de PDVSA. Me sorprendió que me hiciera ese pedido. Miré al techo así como diciendo, ¿qué es esto? Y entonces me dijo, no me puedes decir que no, te estoy pidiendo un favor de hermano. No tengo más nadie a quien colocar en este momento en esa posición, no tengo en quien confiar, y necesito que me ayudes en eso. Y así llegué a PDVSA. En principio, cuando yo llegué a PDVSA, había un ambiente organizacional un tanto complicado. O sea, la gente no tenía un foco sobre el negocio, la gente estaba un poco sobresaltada en términos de incertidumbre por elementos políticos, y me di cuenta que la organización carecía de una visión que le diera una orientación global y de conjunto a todas las empresas que conforman la corporación. Entonces, vamos a decir, nos dedicamos durante unos 90 días a diseñar una visión corporativa para PDVSA, porque hasta ese momento, después de una fusión que se hizo en el año 97, de todas las filiales que operaban en el negocio petrolero, como lo eran Lagoven, Corpoven y Maraven, habían dejado a PDVSA sin un sistema de operación estándar para el negocio petrolero. Y entonces había gente que operaba con las normas de Lagoven, había gente que operaba con las normas de Corpoven, otros con las normas de Maraven, en diferentes áreas, tanto en recursos humanos como en finanzas, como en operación de petróleo, en refinación, en comercio. Y ahí había una especie de confusión enorme, incluso de rivalidades entre ejecutivos por ver cuáles normas se imponían. Y lo que no había era una visión de conjunto para orientar el negocio. Entonces, bueno, nos dedicamos a eso y creo que tuvimos buena suerte en definir como visión corporativa el de hacer de PDVSA una corporación energética de referencia mundial por excelencia. Y de allí en adelante, digamos que la empresa comenzó a dedicarse al negocio con otra premisa. En PDVSA no se practica política. El que desea hacer política, renuncia a la corporación y váyase a un partido político y haga política desde afuera. A eso nos dedicamos y en eso nos centramos. Un negocio energético, buscando hacer las cosas con excelencia para convertirse en referencia mundial. Eso generó un ambiente corporativo de negocios donde la gente se sentía satisfecha con lo que estaba haciendo. Por otro lado, también retomamos la visión inicial que le dio el fundador de PDVSA, el general Rafael Alfonso Rabar, que fue presidente de esa corporación durante sus primeros 8 años. Y en esa visión lo que estaba previsto es que había un holding corporativo que se encargaba de las relaciones del negocio petrolero con el gobierno y una serie de filiales que son las operadoras que hacen el trabajo de negocio. Eso lo restituimos y entonces desde la presidencia de PDVSA nos dedicamos a lo que eran las relaciones de la corporación con el negocio y el ambiente político. Y una empresa dedicada al negocio petrolero llamado PDVSA Petróleo, dirigida por un ejecutivo de muy alto nivel con preparación petrolera, el señor Carl Maseica, era la que se encargaba del negocio petrolero. Y entonces así pudimos darle a la corporación el equilibrio necesario para que quienes trabajan en el negocio petrolero se dediquen a ese negocio
Y bueno, un equipo de personas que me acompañaban a mí, nos dedicábamos a establecer el equilibrio entre lo político, el gobierno y la conducción del negocio. Cuando tú me preguntas por cuál es el malestar que se genera en los altos ejecutivos, bueno, comienza cuando el gobierno inicia una campaña por meter los asuntos políticos dentro de la corporación. Nosotros habíamos hablado de execrar el ejercicio de la política dentro de PDVSA. Llega un momento en que desde el propio gobierno comienza, digamos que a conspirarse contra esa visión y empieza a tratar de meterse el elemento político dentro de la corporación. El propio presidente Chávez lo dijo cuando en la Asamblea Nacional menciona que él nombra a Gastón Parra como presidente de PDVSA para reemplazarme a mí en el ejercicio de ese cargo, y que todo lo que él hizo allí era una provocación para generar el ambiente de conflicto que llevó a los eventos que ocurrieron en abril de 2000. Fíjate, como te decía anteriormente, los ejecutivos de PDVSA se sentían muy bien haciendo el trabajo del negocio petrolero, pero cuando llega Gastón Parra a la presidencia de la corporación, incluso él hace un discurso el 20 de febrero de 2002 en la Asamblea Nacional, donde él, más que presentarse como el presidente de la corporación que la va a conducir para llevarla por buen camino hacia la efectividad, la eficiencia, la productividad, prácticamente se declara como enemigo de los ejecutivos de PDVSA y dice pues que todos los ejecutivos están dedicados a prácticas inconvenientes contra los intereses de la República. Ese discurso que fue transmitido públicamente por los medios de comunicación en vivo enardeció mucho a la gerencia de PDVSA, porque digamos que su propio presidente es el que se encarga de malponerlo ante la opinión pública. Allí comienzan ya los malestares de los ejecutivos de alto nivel de PDVSA, y luego el presidente Chávez designa una junta directiva compuesta por personas que son internas a la corporación, que trabajan dentro de PDVSA, pero que son de muy bajo nivel. Y entonces los ejecutivos de alto nivel se sienten como marginados en términos de que han colocado por encima de ellos, que tienen muchos años de experiencia, de conocimiento y que también tenían unas expectativas profesionales, y les han colocado por encima en la junta directiva a unas personas de bajo nivel. Y ojo, no quiero decir que no sean personas talentosas o preparadas, sino gente que, bueno, no había acumulado el tiempo de carrera necesario que era la costumbre bajo la cual se conducía la corporación, y que es lo que se conoce como la meritocracia. O sea, la gente ocupa los cargos en función de su talento, de su preparación, de su conocimiento, de su experiencia, del desempeño profesional dentro de la organización, y la gente se va moviendo en el tiempo en estas posiciones. Después de febrero de 2002, el presidente de la República, que tenía la facultad, o tiene la facultad para hacer esas designaciones, rompe con el esquema meritocrático. Vinieron varios ejecutivos de PDVSA en los días previos al 11 de abril solicitándome orientación, consejo de cómo actuar, qué hacer para tratar de resolver la situación que estaba viviendo PDVSA en ese momento. Y yo le decía a ellos, mira, yo lo puedo orientar, pero el reclamo que se está haciendo en este momento es un reclamo sobre la restitución de la meritocracia en PDVSA, y yo no puedo participar en un evento de esa naturaleza porque, mira, mi presencia en PDVSA no responde a la meritocracia, sino que responde a una designación puntual que hizo el presidente Chávez en determinado momento. Así que mi participación allí pues no será útil, y en contrario puede ser perjudicial para los fines de defender la meritocracia dentro de PDVSA. Así que entonces yo me dediqué exclusivamente pues a darles asesoría desde aquí en mi casa, y decirle más o menos cuáles eran las cosas que se
que se podían hacer y hacia dónde se podían orientar las peticiones que hacía la gente de PDVSA. Luego del incidente que genera el presidente Chávez el domingo 7 de abril en el programa A lo Presidente, que despide a los trabajadores de PDVSA, bueno, yo me quedé un poco pensativo y dije, bueno, este planteamiento del presidente Chávez sí abre la oportunidad de participación directa, porque ya no se trata de la meritocracia, sino se trata de un presidente de un país que abusa del ejercicio de su cargo, se extralimita en sus funciones, y respeta a la gente de manera pública, y eso ya no es un reclamo de meritocracia, sino el reclamo a un presidente que debe comportarse a la altura del cargo que está ejerciendo. Y entonces, bueno, me incorporo el día martes a los reclamos que estaba haciendo PDVSA y sí participo activamente, pero quiero dejar claro que mi participación en esos actos tiene que ver con el reclamo meritocrático para execrar la política en la conducción de PDVSA. Como te decía, el reclamo que estaba haciendo PDVSA era un reclamo sobre la meritocracia. Le estaba exigiendo al presidente de la República que la conducción de la organización se hiciera en función del negocio y que se hiciera en función de que era necesario mantener la política fuera de la corporación. Como lo habíamos definido, execrar la política de la conducción de PDVSA. Y la forma de reclamarlo, pues yo creo que era lo más efectivo. De hecho, los resultados posteriores confirmaron que fue el camino correcto, porque desde el punto de vista de PDVSA, esa manifestación fue un éxito total. Al final de los eventos de abril, el presidente de la República pidió perdón por lo que había hecho, restituyó en sus cargos a todos los trabajadores que había despedido, nombró una nueva junta directiva que respondiera a los criterios meritocráticos y dio instrucciones a su nuevo presidente, Ali Rodríguez Araque, para que las cosas se manejaran de una manera más profesional y orientada con el negocio. Lo que sí ocurrió durante los incidentes de abril es que las exigencias que se hicieron al gobierno nacional trascendieron el ámbito de PDVSA, y quienes se incorporaron en esos reclamos también trascendieron al ámbito de PDVSA, y entonces se incorporan allí la CTV, se incorpora Fede Cámara, se incorpora la propia sociedad civil, y a última hora se suman los militares haciendo reclamos al presidente que ya no tenían que ver con los reclamos iniciales que hacía PDVSA, sino que tienen que ver más con la situación que estaba viviendo el país en términos de política, economía y desequilibrios que se vivían en ese momento. Mira, el 11 de abril convergen, como ya te decía, diferentes fuerzas con diferentes intenciones. Entonces, la gente de PDVSA lo que quería era la restitución de la meritocracia y el nombramiento de una junta directiva que condujera a la corporación en función de lo que es el modelo de negocios de PDVSA. La CTV y Fede Cámara tenían un objetivo distinto, que venían trabajando desde el año anterior, 2001, en exigencias que estaban relacionadas con la promulgación de unas leyes dentro del marco de una ley habilitante. Eran unas 45 leyes que incluían una serie de disposiciones que eran inconvenientes para el desempeño del país. Estaba la sociedad civil, que venía reclamando desde diciembre del año 2001 en función de un decreto que había promulgado el presidente de la República. Recuerdo que era el decreto número 1011, que las madres protestaron mucho y decían: con mis hijos no te metas. Y todas esas cosas se juntaron, y entonces viene la convocatoria a un paro nacional en apoyo a PDVSA, pero más que en apoyo a PDVSA, era en búsqueda de una salida de esa situación tan traumática que estaba viviendo el país en ese momento. Y entonces, como te decía, yo estaba del lado de los trabajadores de PDVSA, dándoles apoyo, orientación, consejo y una participación directa, pero bueno, ahí se mezclaron una serie de cosas vamos a decir, donde yo no tenía participación directa, pero se pusieron todas juntas y al final terminaron dando un resultado, pues, que todos conocemos, que fue bastante inconveniente. Por supuesto, por supuesto.
Yo creo que allí se cometieron enormes errores, algunos de los cuales han sido reconocidos por sus autores. En particular, por ejemplo, Pedro Carmona Estanga escribió un libro donde él anota errores cometidos allí en esos días, que son muy importantes. Sí, por supuesto que hay cosas que han podido ser de manera distinta y al final hubiera sido totalmente diferente. Hay actores que han reconocido errores cometidos y en particular Pedro Carmona Estanga escribió un libro donde él anota allí un par de errores que se cometieron que creo que son bien significativos. Los más significativos, el primero de ellos es que hubo una presión para que no se cumpliera con una negociación que se hizo con el presidente Chávez. Esa negociación le permitía al presidente Chávez ausentarse, irse del país con su familia y sus colaboradores para residenciarse en Cuba, pero hubo un grupo de personas que se empeñaron en que había que dejarlo preso aquí en Venezuela y se impuso esa versión. Y por supuesto, al hacer eso, lo que terminó ocurriendo es que ya no había un expresidente que abandonó el país después de haber renunciado, sino que lo que quedó fue un presidente que manifiesta no haber renunciado y lo tienen preso de manera ilegal.